Hola amigos, bienvenidos a Principios que Cambian tu Vida para grupos pequeños. En esta tarde vamos a hablar sobre otro principio espiritual que es la esperanza. Pero primero vamos a recapitular sobre el principio de la semana pasada, que también fue un principio espiritual, que fue la confianza. Hablábamos que la confianza se adquiere conforme crece la capacidad de soltar las riendas y entregárselas a Dios. Hablábamos que la desconfianza se aprende generalmente en nuestra casa de origen, que nacemos unos bebés confiados. Hablábamos de las características de la desconfianza, que es no hablar, no sentir, culpar a otros, aislarme, no confiar y controlar. Hablábamos que la raíz de la desconfianza es el miedo o los miedos. La confianza es basada en el conocimiento. Para confiar en Dios necesito conocerlo, para confiar en mí necesito conocerme y para confiar en los demás necesito también conocerlos y confiar en Dios. Ese es el principio, desde el principio. Hoy trabajaré en confiar en Dios para poder confiar en otros y yo misma ser digna de confianza para los demás. Y veíamos el versículo base que era Marcos 9:23, al que cree todo le es posible. Hoy hablemos sobre la esperanza. Tenemos dos versículos base igualmente. El primero es Eclesiastés 9:4 que dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Así es que han escuchado eso de que la esperanza es lo último que muere o nunca muere. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Mientras estemos vivos, siempre hay esperanza. Y Salmo 135 dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Aquí es donde vemos que es un principio espiritual, porque ya Dios está en la ecuación. Esperanza se dice que es una palabra compuesta, que quiere decir esperar en confianza, esperanza. Y se acuerdan que también decíamos la semana pasada que confianza es una palabra compuesta, que es con fe. Por lo tanto, esperanza sería como esperar con fe. ¿Se fijan? Bueno, hoy hablemos un poco sobre otra cosa que hay veces que confundimos con la esperanza. A veces decimos, yo espero que mis hijos algún día se casen. Yo espero que mi hija salga de blanco de la casa. Yo espero que mi hijo termine la universidad. O todos estos deseos o anhelos que no son malos y que es bueno tener. Sin embargo, muchas veces lo confundimos con la esperanza y después si algo sucede o no sucede como planeábamos, decimos, ya no tengo esperanza, ya perdí la esperanza de que esto suceda, perdí la esperanza que mi hija salga de blanco, perdí la esperanza que mis hijos terminen la universidad. Pero en realidad eso no tiene nada que ver con la esperanza. Eso no es otra cosa más que expectativas. Las expectativas es lo que yo espero de los demás. Y aquí les puse una frase. Las apariencias no engañan. Las que engañan son las expectativas. No debemos confundir la esperanza con las expectativas. Las expectativas es esperar a que se cumplan mis deseos. Mi deseo de que termine en la escuela, mi deseo de que se quede con ese trabajo, mi deseo de que salga de blanco de la casa, etc. Estos son mis deseos. Las expectativas regularmente van de la mano de los resentimientos. ¿Por qué? Porque el resultado probablemente no será de acuerdo a mi exigencia. Probablemente yo estoy exigiendo algo de los demás que no suceda. Por lo tanto, me voy a resentir con ellos o con Dios o con los demás o con alguien o conmigo mismo. Me voy a resentir porque no sucedió como yo esperaba. Esas son las expectativas, por eso es que no debemos tener expectativas, no debemos condenar a los demás con nuestras expectativas, con nuestros deseos.
porque probablemente los resultados no sean lo que yo estoy esperando. Pero ¿qué hay detrás de mis expectativas? Muchas veces hay juicios, ¿sí? Porque tiene que ser así, porque tienes que terminar la universidad, porque tienes que salir de blanco. Hay prejuicios, hay intolerancia a las diferencias de los demás o hay impaciencia. Eso es lo que muchas veces hay detrás de mis expectativas. Lo disfrazamos con buenas intenciones o con buenos deseos, pero verdaderamente hay muchas veces juicios y prejuicios e intolerancia e impaciencia detrás de estas expectativas. Así es que no debemos de tener expectativas. Cuando yo no pongo expectativas en los demás, entonces permito que lo que llegue yo lo pueda recibir y lo pueda apreciar como es, porque es algo que yo no esperaba. Si yo no pongo expectativas en que mi hijo termine la universidad, pero sin embargo la termina, pues eso es algo que voy a disfrutar plenamente porque es algo que yo no estaba esperando. Entonces, no es bueno tener expectativas en los demás, principalmente si nuestros estándares son muy altos, porque probablemente no lo lograrán, no sucederá, y entonces yo me resentiré y me enojaré y después diré que perdí la esperanza, que es otra cosa totalmente diferente a las expectativas. Entonces aprendamos a llamar a las cosas por su nombre. Cuando yo espero que algo suceda, no es otra cosa más que expectativa. Cuando yo estoy esperando la respuesta de Dios con fe, entonces eso sí es esperanza. ¿Qué es la esperanza o cómo puedo yo tener esperanza? Bueno, número 1, hay que saber esperar. Es decir, tienes que aprender a tener paciencia. Necesitas tener paz. Cuando tú estás en paz y estás con la paciencia, eso quiere decir que estás sabiendo esperar. Cuando estás impaciente y quieres que ya sucedan las cosas o tienes desconfianza de que no, seguramente no va a suceder y entonces comienzas a controlar, entonces no estás sabiendo esperar. Número 2, hay que practicar la confianza. Y eso lo veíamos la semana pasada, hablábamos sobre este principio que es la confianza. Y veíamos que para que yo tenga confianza necesito conocimiento, conocer a Dios, conocerme a mí, conocer a los demás. Entonces, para tener esperanza hay que practicar la confianza. Y por último, tener fe. Tener fe, dice la palabra de Dios, es la certeza de que Dios lo hará, Dios lo va a hacer. Y veíamos también la semana pasada que Dios no es hombre para mentir, que Él no nos miente, entonces cree que Dios lo va a hacer. Cuando tú crees esto, tienes fe en Dios de que lo va a lograr. Ahí es como estamos practicando la esperanza, porque estamos sabiendo esperar, tenemos confianza y tenemos fe de que Dios lo hará. Ahí les puse una frase que dice, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Es algo muchas veces difícil si no estamos acostumbrados a creer y sobre todo si apenas vamos creciendo espiritualmente porque no aprendimos estos principios espirituales, pero es algo posible que se logra con la práctica. Primeramente aprendiendo a dejar las cosas en el control de Dios para que Él pueda darse a conocer y de entonces de ahí comienza toda esta serie de confianza, mi fe crece y mi esperanza crece. Mi paciencia va creciendo y mi impaciencia va disminuyendo y mis expectativas también van desapareciendo. Pues
Vamos hoy a hablar un poco más sobre esto en los grupos pequeños, nuestros grupos de compartimiento, y tenemos algunas preguntas que vamos a contestar. Esta vez son más preguntas, por eso es que este tema duró un poco menos. Pero veamos, número 1 es, ¿tengo expectativas en las personas? Seamos honestos y digamos si tenemos expectativas en las personas o no, y también qué tan altas son nuestras expectativas. Número 2, comprendo por qué las expectativas me llevan al resentimiento. Ahorita hablábamos sobre eso. 3, menciona tu miedo más grande y su raíz. Probablemente si en la pregunta 2 no supiste qué contestar, en esta pregunta te diga un poco más al respecto. Número 4, ¿cómo reaccionas ante el miedo y cómo afecta esto a tus decisiones? Número 5, ¿sé esperar o soy impaciente? Si dices, sí sé esperar, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? O si dices, pues sí, soy impaciente, bueno, ¿por qué lo dices? 6, ¿asumo o pregunto? Y también esto es, ¿por qué? Muchas veces no preguntamos y directamente asumimos situaciones. ¿Por qué lo hacemos? Hablemos un poco sobre eso. Número 7, me gusta ayudarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta ayudarle a Dios en su trabajo? Platícanos un poco al respecto. 8. Menciona qué pasó la última vez que soltaste el control y permitiste que Dios lo tomara. Seguramente sucedió algo bueno, porque eso es lo que pasa cuando soltamos el control. Solo suceden cosas buenas. Número 8. Menciona qué pasó, esa es la que vamos a contestar ahora. ¿Qué pasó la última vez que soltaste el control? Número 9, busca un versículo bíblico que te dé esperanza y anótalo. Y por último, ¿crees que Dios lo puede hacer? Si contestas que sí, ¿por qué? Y si contestas que no o probablemente, ¿por qué lo dices? Todo ser humano es capaz de mejorar y de cambiar si así lo decide. Empecemos por ser honestos y contestar sinceramente estas preguntas, haciéndonos estos autoexámenes para saber en qué lugar estamos, qué es lo que necesitamos trabajar un poco más para poder ir aplicando estos principios a nuestras vidas, para poder cambiarlas para lo bueno, por supuesto. Les recuerdo rápidamente los principios para compartir. Habla de ti. Habla con el grupo, no interrumpas a los demás, apóyense, no les resuelvas la vida y todo lo que se habla aquí que se quede, ¿ok? Pues que tengan una excelente charla y que Dios les bendiga.